recordarles, hermanos, que tenemos hoy nuestra celebración de Santa Cena, el pan y el vino. Y esto que hemos escuchado, recuerden, también es un buen momento para irlo pensando. Nochevieja es siempre el paso de un año al otro, así que simplemente quiero reforzar, animar a todas las familias a estar con nosotros el 31 de diciembre. No es necesario estar en la cena si tienes algún compromiso, además hay un cupo limitado, habrá una lista también para apuntarse, pero sí que tendremos un culto especial, un tiempo de pasar juntos. Queremos tener algo diferente este año y que sea un tiempo de testimonios, lo que el Señor ha hecho, proyectarnos hacia el futuro también, y después obviamente tener el tiempo de gala, pero sobre todo es un momento para estar juntos, entrar el año en comunión con nuestros hermanos. Así que lo dejo en sus corazones. Quiero también transmitir el agradecimiento de... Hace 2 domingos fue el Ven a Ver y tuvimos el tiempo también de donación de sangre. Había un autobús ahí de la Cruz Roja. Quiero transmitir el agradecimiento de la Cruz Roja para la Iglesia. Siempre nos escriben con agradecimiento por esta iniciativa y ya saben que la sangre cristiana es la mejor sangre a todos los niveles. También tengo reportes muy positivos, muy bendecidos del tiempo de retiro de matrimonios que hubo el domingo pasado y sé que han venido con gran bendición, así que los felicito y ya emplazo a todos para el próximo año, porque siempre es un tiempo necesario, muy bueno para los matrimonios, el estar juntos, compartir, tener compañerismo, pero también adoración, alabar al Señor juntos y recibir como matrimonios es algo muy grande. Y nada más, vamos a ir a la palabra del Señor. Recuerden que el próximo domingo después del culto, hoy tenemos la Santa Cena, pero el próximo domingo después del culto tendremos nuestra reunión administrativa para miembros, como ya hemos escuchado también, así que simplemente recalcarlo. Pero vamos a ir hoy a la palabra del Señor en nuestro estudio del fruto del Espíritu Santo y las diferentes manifestaciones del fruto. Hoy hablamos de la bondad y yo lo estamos titulando un amor bondadoso. Estamos hablando de que el fruto del Espíritu es amor y después toda una serie de manifestaciones de ese amor: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Llegamos hoy un amor bondadoso y ese es el versículo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ahí estamos hoy. Así que hablamos hoy de un amor bondadoso y uno de los retos para mí hoy es explicar el matiz y la diferencia entre benignidad y bondad. El domingo pasado, nuestro hermano Raúl, yo no estaba aquí, estaba en México, pero eran las 5 de la mañana para mí, pero yo estaba clavado así en la pantalla viendo el culto y fue para mí de gran bendición escuchar y ver la exposición de la palabra. Y quiero empezar recordando un poco lo que decía Raúl. Él trajo una lista de sinónimos para benignidad y eran benevolencia, clemencia, indulgencia, compasión, generosidad, complacencia, bondad, incluso afabilidad, afectuosidad, dulzura. Tremendo. Todo ese tipo de cosas que a veces para nosotros es como que todo lo mismo, ¿no? Hay una diferencia en esta lista y hoy el reto es verla, ¿no? Otra cosa que me gustó mucho de lo que Raúl compartió con nosotros fue la imagen esa que después la veremos, ¿no? La imagen que él trajo como ilustración, lo que él llamaba el mozo de cuerdas. Este señor que estaba para llevar la maleta pues antiguamente, y explicó lo que esto era. Hizo aquí una ilustración con Paco Tobilla, que tuvo ahí su momento también de cargar la maleta. Y con esto me gustó mucho, sobre todo porque eso es algo que se nos dice en medio de una sociedad que es todo lo contrario. Tenemos una sociedad que es más una generación que representa mucho más la ira, ¿no?, expresada muchas veces verbalmente, la violencia física, el odio, el rechazo, la falta de armonía, el insulto, el espíritu de condenación e incluso el bullying, también conocido como acoso. Ojo que eso hasta en nuestras bromas puede salir muy fácilmente, ¿no? Y hay que tener hoy tanto cuidado con eso, porque muchas cosas de las que decimos ni siquiera nos damos cuenta, o hacemos chiste o nos reímos para divertirnos a costa de algo que es malo para otra persona y le hacemos sentir mal. Y ni siquiera nos damos cuenta, muchas veces ni siquiera nace de la maldad, nace de esa tontera de divertirse simplemente.
Pero ese es el espíritu. Dentro de eso se nos habla de benignidad. Ok, para definir ambas, yo diría que son las dos, benignidad y bondad, son las dos caras de una misma moneda. Me da por pensar casi que la bondad es como el hermano mayor de la benignidad. A ver si puedo hacer que lo entienda. Me he apuntado aquí varias cosas, ¿no? Pero he traído sobre todo las dos palabras en griego, Christotes, que es benignidad, y agazosune o agazosune, que es bondad. Está en griego no para que veáis lo mucho que sé, sino para que veamos que realmente son palabras diferentes y son parecidas, son cercanas, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, Christotes es esta imagen, esta que teníamos, podemos verla, ¿no? La de esta que Raúl explicaba muy bien. Útil, amable, servicial, suave, y esta imagen del mozo. Aparece en la Biblia en pasajes donde se describe a Dios como misericordioso, ¿no? En Romanos 2:4, cuando dice o menosprecias la benignidad de Dios. Su longanimidad, su paciencia, ignorando que su longanimidad, su paciencia y su benignidad es lo que te guía al arrepentimiento. O Efesios 2:7 para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia, las riquezas de la gracia de Dios y su benignidad para con nosotros. O en Tito 3:4, cuando se manifestó la benignidad de Dios nos salvó. Es una palabra que connota un término práctico, una ayuda práctica. Es benevolencia que alivia, sobre todo alivia, acompaña, lleva esa maleta de la persona en ese momento. Y Pablo lo asocia mucho al trato humano. Pablo lo usa hablando del ministerio de la reconciliación. Él dice, yo no dudo de que vosotros estáis llenos de esa benignidad también. El trato hacia los demás, reconciliando a los demás, pureza, benignidad, vestidos como escogidos de entrañable misericordia, de benignidad. Y nota que digo benignidad, a diferencia de bondad, no siempre que... Me estoy refiriendo a estas palabras en griego, porque cuando lo leemos en castellano, en la Reina Valera, a veces traduce benignidad por bondad o con cualquiera de las dos, pero yo me estoy refiriendo al griego. Cuando en el griego dice Christotes, está hablando de benignidad. Cuando dice agazosune, está hablando de bondad, que es a la que nos referimos hoy. Ok, entonces, en resumen, la benignidad es esa disposición interior que busca el bien del otro con suavidad, aliviarle, hacerle sentir bien en el momento concreto. Entonces, ¿cuál es la diferencia, agazosune? Yo he traído esta otra imagen que la encontré en internet, es Perico Delgado cuando en su tiempo de lo honesto. El concepto del gregario en el ciclismo. El concepto de ese ciclista que se sacrifica para que el otro gane. En ese punto, un poco la imagen para definir agazos, bueno, moralmente recto. Solamente se usa en contextos cristianos en el Nuevo Testamento y hay algunos versículos que luego los vamos a ver. Luego los vamos a ver más concretamente cuáles son exactamente los que en el Nuevo Testamento están. Pero la palabra agazosune tiene una energía moral que te lleva a trabajar, a hacer algo por el otro, no un impulso ¿cómo se dice?, heroicidad en un momento concreto para aliviarle, sino un compromiso a largo plazo de vivir y entregarse uno mismo por el bien del otro, incluso si eso supone mal para uno mismo, incluso si supone incomodidad, incluso si supone confrontación, incluso si supone un momento desagradable. Compromiso a largo plazo por el bien del otro, no en un acto aislado que le hace sentir bien, que le alivia, sino bondad que trabaja por su bien incluso si le incomoda, incluso si lo que siente no es alivio, incluso si va en contra de uno mismo. Por eso yo digo que es un poco el hermano mayor o el primo de Zumosol, de la benignidad. Y ambos proceden del mismo espíritu, pero si la benignidad ayuda al otro a bajar su maleta, la bondad la lleva al destino, continúa con él, le ayuda con lo que hay dentro, con lo que tiene que cargar y se preocupa. Si la benignidad aligera el peso en el momento, la bondad produce cambios, cambia la historia. La benignidad es un trato amable,
un trato que alivia a la otra persona. La bondad es una energía que se pone en marcha para provocar el bien del otro, aún aunque yo mismo salga mal parado. La benignidad alivia. La bondad potencia al otro, lo empuja y lo hace llegar hasta su mejor versión, aunque en el momento no sea lo mejor. Así que de nuevo el mayor ejemplo es Jesús. Jesús no solo tuvo misericordia y compasión de nosotros, sino que se movió y vino a la cruz por nosotros y dio su vida. Jesús, su benignidad le movió a tener compasión con nosotros, su bondad le llevó a la cruz, sacrificándolo absolutamente todo por nosotros. Así que leo esto, la benignidad tiene que ver con una actitud concreta en un momento concreto. La bondad tiene que ver con una naturaleza interior que te impulsa a comprometerte a largo plazo y a actuar de manera valiente y decidida, incluso en contra de tu propio bien, en contra de tu propia comodidad, pero a favor del bien del otro. Por lo tanto, y como son cercanos y que podamos distinguir o definir por qué están las dos en esta lista, he querido desarrollar 5 puntos acerca de la bondad y que podamos, antes de participar del pan y del vino, verlos. Quiero hablar de estos 5 puntos: su origen, cuál es el origen de la bondad, su esencia, hablar de en qué consiste realmente, su expresión, un ejemplo gráfico que nos muestre la bondad, sus obstáculos y cuál es finalmente su meta. ¿Vale? Vamos a hablar de estas 5 cosas y participamos de la Cena del Señor, basados en esta palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Llegamos a un punto en el que es algo difícil y mi intención no es que te parezca difícil la bondad. Mi intención es que te parezca imposible. Porque al final la bondad no es algo, nunca, no es algo que podemos fabricar. Es un fruto. Es un fruto del Espíritu que está dentro. Y que si Cristo está en nosotros y el Espíritu de Dios habita en nosotros, es un fruto que se desarrollará en nosotros. Es absurdo tratar de producir estas cosas en la carne o en lo humano. Tenemos que partir de la base de que estamos hablando del árbol, del fruto del Espíritu. Y es algo que se da de manera natural cuando hay un crecimiento sano en ese árbol. Ok, hablemos entonces del origen, el origen de la bondad. Y evidentemente, el origen es el corazón de Dios. El origen está en Él. El ejemplo más grande de bondad está siempre en Él. Y quiero tomar un versículo que está en el Salmo 119, 68, donde dice exactamente: bueno eres tú, hablando de Dios, bueno eres tú, bueno, de donde viene bondad, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno eres, Dios es bondad. El origen de la bondad está en Dios. Dios es bondad, Él es bueno, es una parte de su esencia, no hay otra forma, es una cualidad de su corazón, no puede hacer otra cosa. Todo lo que Él hace, nos guste o no, tiene origen en su bondad. En su esencia, en su naturaleza, incluso cuando decide protagonizar acciones duras contra nosotros que no nos gustan o que no entendemos, el origen sigue siendo su bondad. El origen no es su enfado. El origen es siempre su bondad. Ahora, no solo es bueno, dice, tú eres bueno y bienhechor. Bienhechor es una palabra que tiene que ver con hechos. Es decir, su bondad le lleva a hacer cosas que tienen que ver muchas veces con lo que decimos, cosas que no son de nuestro agrado, cosas que confrontan, cosas que no son entendidas. ¿Cuántas cosas han sucedido en tu vida que tú pensaste que era el enemigo y era el Señor obrando? Y tú reprendiendo. Y resulta que es Dios obrando para bien en aquellos que le aman, porque su corazón es bondadoso y no siempre percibimos sus actos como bondadosos para nosotros, pero sí lo son. El origen de la bondad está en Él. Él actúa, Él interviene, Él corrige, Él salva. Él no solo alivia, sí alivia, pero no solo alivia. Su bondad le lleva a actuar a veces en forma que no es un alivio, pero es por nuestro bien, es por tu bien. Eso es bondad. Por lo tanto, no solamente se queda en lo que es,
sino en lo que hace. Y luego dice, enséñame, o sea que su bondad le lleva a enseñarnos. No es un Dios que se conforma con ser y hacer una serie de cosas, sino que nos enseña, se compromete en enseñarnos, en transformarnos. La bondad no simplemente hace algo para aliviar tu carga en un momento, sino que la bondad se compromete para transformarte, para enseñarte, para hacer que cambies, que es la esencia de lo que estamos estudiando nosotros en esta iglesia desde hace tiempo. Ser transformados, ver a Jesús, que ese ver al Señor nos siga transformando. Y Jesús encarna eso constantemente, porque Él caminó por el mundo no solamente siendo lo que era, sino que dice la palabra en Hechos que anduvo haciendo bienes y sanando. Y ahora tengo que decir algo, hermanos, esto, la bondad, lo que decíamos al principio, solo es posible en el Evangelio. No hay carrera universitaria, no hay filosofía, no hay modo de vida que te lleve a ese punto de bondad. Es algo de Dios. Estamos hablando del origen. Es algo de Dios. Es algo que está en Él, que solo es posible. Y tengo que decir esto. ¿Sabes tú que la palabra agazosune, que hemos visto, es una palabra que es exclusiva del Nuevo Testamento? No aparece en ningún otro escrito griego de la época. Ni en Julio César, ni en Homero, ni en Platón, ni Aristóteles. No existe esa palabra. Y quiero mostrarte, decía antes que íbamos a mirar algunos versículos, 4 versículos en los que aparece. El primero de ellos es Romanos 15, 14. Mira lo que dice. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Pablo dice, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Bondad no está hablando de alivio, está hablando de amonestación. Pero lo dice desde la bondad. Otro versículo es Gálatas 5:22, el que habla del fruto del Espíritu, el que estamos viendo hoy. Otro es Efesios 5:9, donde dice el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, parecido al que tenemos. Y el otro es 2 Tesalonicenses 1:11, parte de la salutación, donde dice, por lo cual asimismo oramos por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. 4 veces en el Nuevo Testamento aparece esta palabra y no aparece en ningún otro escrito griego de la antigüedad. El Nuevo Testamento original está escrito en griego. Pero esta palabra en concreto, conclusión. El griego clásico no conocía esta palabra. Fue el cristianismo quien necesitó inventarla para dar sonido a algo que no se conocía en el mundo antiguo. Una bondad que trasciende la ética pagana de ser buena gente. Nada que ver. Una bondad que nace en el corazón de Dios y que solo es posible si Dios está en nosotros y nos transforma. Por tanto, es muy significativo que esta palabra ni siquiera es un concepto que no lo conoce el mundo antiguo y simplemente tiene que ser acuñado y consagrado por la Iglesia para expresar algo que el mundo no conoce. Y hoy no es diferente, mis hermanos. No busques bondad en este sentido, en el mundo. No lo busques en nadie. Nadie que dé todo por ti, se sacrifique por tu bien, aún saliendo mal parado, y con un compromiso en el tiempo, a largo plazo, y que no afloja. No existe eso. No existe. Su origen está en el corazón de Dios. Solamente por eso es posible. Porque acuérdate que hacer cosas buenas, o sea, el mundo está lleno de gente buena, gente maja. La amabilidad, yo alucino en España la amabilidad, pero que la amabilidad se queda en la sonrisa. Pero el compromiso por tu bien, saliendo yo perjudicado, búscate la vida. No existe. El concepto bondad como fruto del Espíritu es una cosa muy potente y tiene su origen en el corazón de Dios, porque es el Espíritu Santo, proviene de Dios y solo encuentra su origen en Él. Ok, segundo punto, su esencia. ¿Realmente en qué consiste? Y que lo he querido explicar un poco al principio en la introducción, ¿no? Como diferencia de la benignidad. Su esencia es hacer el bien aunque cueste. Hacer el bien aunque cueste, con un compromiso. Claro, en un mundo que asocia la bondad con debilidad de carácter, porque se pueden hacer las cosas por obtener algún beneficio o por temor a las consecuencias, que eso no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es por esencia.
Porque, como el sol, que hace lo que hace porque es lo que es. No pensando en agradar o impresionar a otros o obtener la aprobación de otros. No tiene nada que ver, es por la naturaleza, por eso es el fruto. Es el resultado natural de un crecimiento sano, arraigado en el Espíritu. En nosotros, ¿no? Entonces, Pablo lo presenta, agazosune no es complacer a nadie, es firmeza de carácter y compromiso, intervenir cuando otros callan, porque estás comprometido con el bien. Dar y entregar cuando duele, porque estás comprometido con el bien. Perdonar cuando el corazón no quiere perdonar, porque estás comprometido con el bien del otro. Y evidentemente todo tiene que ser equilibrado y hay otros frutos del Espíritu. Ya llegaremos, ¿no? Cuando sigamos hablando bondad, fe, que fidelidad, mansedumbre y templanza, porque nosotros tenemos también, el fruto del Espíritu también incluye una autorregulación por dentro impresionante que Dios hace, y lo hablaremos en los próximos. Pero aquí está la gran diferencia, yo creo, el salto de la benignidad a la bondad. Cuando hablamos de su esencia, yo creo que ahí está la verdadera diferencia. Es esencial comprender eso, porque muchas veces muchos nos quedamos en la benignidad. Porque, hermanos, no nos engañemos. Hoy, en la sociedad en la que estamos, existe un constructo de ingeniería psicológica en la sociedad que es, si tú me llevas la contraria, no me quieres. Discurso de odio. Si tú me dices lo que yo no quiero escuchar, si lo que tú dices va en contra de lo que yo hago o lo que yo pienso, si tú muestras una diferencia de opinión conmigo, me estás molestando, te acuso de odio y te cancelo. No te quiero oír. Porque me estás estorbando. Yo voy para acá y tú me estás estorbando en mi propósito que yo tengo. Y ya te etiqueto como odioso. No lo quiero. No lo quiero en mi vida. No lo incluyo. Y hay muchos cristianos, porque somos seres humanos y no nos gusta el rechazo. Muchos cristianos, cuando sentimos ese rechazo, nos quedamos en la benignidad. Bueno, va, venga, te llevo la maleta. Que eso es fantástico, porque estás recibiendo palos, pero estás en el amor de Dios y en el Espíritu de Dios actuando. Pero la bondad es el primo del sumo sol. La bondad es que no solamente alivias en un momento, sino que te comprometes en el bien. Y no abandonas por miedo al rechazo, sino que estás comprometido con el bien. Aun cuando sabes que eso va a traer persecución, aun cuando sabes que eso puede no fomentar tu bienestar. Esta semana, el viernes, estuve viendo a mi padre, 93 años, no le queda un diente en la boca. Y mi padre es un hombre que, como cualquier ser humano, obviamente tiene sus cosas mejores y sus cosas peores, pero es una persona que entregó todo por el bien del Evangelio, saliendo perjudicado. Él ya tiene pensado su epitafio y todo eso, ¿no? Porque es un hombre previsor. Pero a mí me gusta mucho, él escribía poesías. Me gusta mucho un poema que se llama Semblanzas, que él escribió, que tiene 4 estrofas y que dice: mi sueño era un piano, mi llamado el Evangelio. Y fue mucho más fuerte el llamado que el sueño. Ya está. No hay más preguntas, señoría. Wow, la esencia de la bondad consiste en eso. Un buen ejemplo, aunque implique sacrificio, para mí un buen ejemplo es el samaritano, al que todo el entorno y el ambiente y el contexto invitaba a no hacer lo que hizo. Porque aquello podía ser una trampa, aquello podía ser cualquier cosa, y sin embargo lo hizo. Pero no quiero centrarme en el samaritano, quiero pasar al punto 3, que es la expresión
Hemos hablado del origen, la esencia, la expresión. La expresión me refiero a un ejemplo visual que nos ayude. Podríamos tomar varios de ellos, pero quiero leer un pasaje que nos sirva como ejemplo de auténtica bondad y que podamos verlo. Podríamos decir Romanos 12:21, por ejemplo, que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O eso de que la bondad es lo que vence al mal sin usar armas, por ejemplo. Pero me gustaría que fuéramos a 2 de Samuel, al capítulo 9, y viéramos la expresión en una historia muy concreta, en un hombre. En este punto 3, simplemente vamos a leerlo. 2 de Samuel es un episodio de la vida de David, donde dice así: dijo David ya es rey de Israel y está apoltronado en su trono con paz. Y ahora dijo: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl? ¿Quién se acuerda de Saúl? Tú sabes cómo se las hizo pasar Saúl a David, ¿no? ¿Hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Y lo llamaron ante David y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu servidor. Y dijo el rey: ¿no queda aún alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Y el rey dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David. Y cayendo sobre su rostro se postró, y David dijo: Mefiboset. Y este respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tú, tus hijos y tus siervos, cultivaréis la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Wow. 3 veces aparece la palabra bondad aquí. Las dos primeras, o las dos que quiero juntar porque vienen a decir lo mismo, versículo 1 y versículo 7, en 2 ocasiones dice: para que yo muestre bondad por amor a Jonatán. ¿Por qué? Porque el origen de la bondad siempre está en el amor auténtico, el amor de Dios, el ágape. El ágape que tampoco existe. Agatosune viene de agape y no existe sin Dios. No existe, el mundo no lo conoce esto. Bondad por amor a Jonatán. Eso es lo que mueve la bondad de David. ¿Por qué le va a mostrar bondad? Por amor. La bondad brota del amor. Y segundo, el versículo 3, donde dice: no queda aún alguien a quien pueda mostrar la bondad de Dios. Es que es de Dios. Es que no es mía. Es que no es tuya. Ojo, porque si vas a mostrarle algo a alguien, solo le puedes mostrar o lo de Dios o lo tuyo. Y como le muestres lo tuyo, solo tienes 2 opciones: o lo de Dios o lo tuyo. Le muestras lo tuyo, o peor, porque a veces lo que tienes ni siquiera tampoco es tuyo y ni tampoco es de Dios, adivina de quién es. Ojo con lo que mostramos a los demás. Cuestiónate que lo que muestres a los demás sea lo que Dios pone en tu corazón, lo del árbol bueno, que florezca en ti de manera natural, que eso sea lo que tú das a otros, lo que yo doy a otros. Por cierto, David era bondadoso, era benigno también. Un ejemplo de la benignidad de David, por ejemplo, es cuando
Lo podéis leer en 2 Samuel, en el capítulo 16, más adelante, que es el episodio cuando Absalón se subleva contra él y viene, entonces él tiene que huir y va huyendo, David va huyendo subiendo una ladera y sale un siervo de la casa de Saúl que se llama Simei y empieza a insultarle y a decirle, hombre sanguinario, perverso, no sé qué, Dios te va a... Y Abisai, uno de los hombres de David, al otro lado del río era el que les insultaba, con el río por medio. Y Abisai, que era uno de los hijos de Sarbia, de los hombres valientes de David y que era exaltado, le dice, Señor, al rey le dice, dame la orden y dame permiso para pasar al otro lado y le corto la cabeza. ¿Quién es este perro muerto para que esté insultando a mi señor? Dame permiso. Y David dice, déjale que diga algo. A lo mejor lo ha enviado Dios. David, a lo mejor lo ha enviado Dios, déjale. Eso es benignidad. Eso es un acto de benignidad. David se quedó quieto y no hizo nada. Pero con Mefiboset fue bondad. Un compromiso por su bien. Un compromiso que le llevó a incomodidades. ¿Tú te crees que no se tuvo él, David? Estoy seguro de que las tuvo, ¿cómo se dice? ¿Tiesas? Las tuvo... Sí, feo, con su gente. Vamos a ver, con Joab. Pero si recuerdo otra en la que vino Abner, que es el general de Saúl, que todavía vivía. Y viene y David se encuentra con él y viene y le pide perdón y David le perdona. Y sale Joab, el general de David, y dice, ¿cómo que perdona? Y lo mata. Y va y lo mata porque dice, este señor mío, que es muy débil, es muy tontorrón, es muy sentimental, perdonando al enemigo ni agua. Le cortó la cabeza. ¿Tú te crees que haciendo el bien a Mefiboset de la casa de Saúl lo tuvo fácil? No, fue una incomodidad para David y seguramente tuvo enfrentamientos con su propia gente que le amaban y que estaban con él. Pero David conocía la bondad de Dios. David no podía quedarse con benignidad solo. David había conocido la bondad de Dios con su propia vida. Y esto fue lo que él hizo con los demás. Paso al siguiente punto, muy importante, muy práctico, porque nos habla a nosotros los obstáculos. Y los digo rápidamente y nos vamos terminando. Los obstáculos de la bondad. Porque a veces tenemos obstáculos. Todo fruto tiene sus obstáculos. Yo estoy plantando y una de las cosas con las que no contaba es con el pulgón. Unos bichitos que salen, blancos, los hay negros, hay diferentes, ¿no? Y para cada uno hay un veneno que es complicado, o sea, no es fácil porque no puedes matar la planta, pero es quitar la plaga para que la planta florezca. Hay obstáculos en el fruto siempre, y los árboles frutales son los que más bichitos tienen, los que más plagas tienen. Los que solo son flores y tal, no sé qué, pero los que traen frutas, no hay árbol frutal que no críe, o sea, por eso es difícil los árboles frutales, porque todos tienen bichos, y hay que andar siempre fumigando y procurando que no afecte, ¿no? Obstáculos. Seguramente hay muchos. Yo he apuntado 5 o 6. Un corazón ingrato, un corazón desagradecido. Pienso en los 2 deudores. Un corazón que se ha olvidado de ser agradecido a Dios por lo que Dios le perdonó a él y que está pendiente de lo que el otro le debe. Pero alma de cántaro, ¿tú has visto lo que Dios te perdonó? Un corazón desagradecido. Un corazón egoísta. El joven rico. Que él quería hacer las cosas bien, de lo que haré yo para heredar, pero compartir con otros. Se fue triste. Egoísta, para mí. Un corazón airado. Un corazón enfadado con el mundo y consigo misma. Hay gente que está enfadada y que está enfadada consigo misma. Quítense de vosotros toda ira, toda maledicencia, toda blasfemia. Quítense de vosotros, para que el fruto de la bondad es bastante inofendible. Lo que el mundo, esto de ser inofendible, el mundo lo interpreta como debilidad de carácter. Porque en el mundo, cuando alguien no se ofende por algo, pues responde a que o tiene miedo, o quiere agradar, o teme las consecuencias. Humanamente eso es así. Alguien que no se ofende por algo que es ofensivo, pues es porque no tiene carácter.
Pero ser inofendible porque la bondad de Dios habita aquí, porque sabes quién es tu Dios, es muy diferente del fruto del Espíritu. Obstáculos, un corazón endurecido. Ahí tengo que pensar en el sacerdote y en el levita de la historia del buen samaritano. Gente que conocen el bien, gente que están supuestamente cerca de Dios, pero que su corazón está tan endurecido que ven la necesidad y no les afecta un corazón endurecido, porque la bondad muere cuando deja de sorprendernos la necesidad ajena. Puede ser, es un obstáculo terrible a la bondad de Dios. O un corazón de juicio, más centrado en la vigilancia constante de la desconfianza en la libertad de cada uno, más centrado en fiscalizar al de al lado que en mi relación con Dios y en dar lo que el Señor ha puesto, la vigilancia mutua en lugar de la verdadera conexión con Dios. O sea, es una especie de pietismo evangélico importado, rancio, que está más pendiente de eso. A ver si todos aquí, a ver. ¿Tu nombre, por favor? En lugar de estar pendientes en la relación con Dios. Lo dejo aquí, ¿no? Para no seguir. Un corazón dividido. Termino con eso. Un corazón dividido. Ayer me hizo gracia. Me mandó un amigo andaluz. Me mandó un reel, ¿se llama? ¿Un reel de estos? De uno que sale diciendo, un andaluz que sale diciendo, por eso he dicho alma de cántaro, porque lo decía él en dice, me viene uno y me dice, yo soy cristiano, pero yo esto de celebrar Halloween no lo veo mal. Y decía él, pero alma de cántaro, decía él, ¿pero tú de qué equipo eres? Dice, le respondió, del Real Madrid. Y dice, ¿y entonces tú celebras los triunfos del Barcelona? Dice, no, yo quiero que el Barcelona pierda hasta los entrenamientos. Y dice, pero alma de cántaro, ¿cómo vas a ser del Real Madrid y celebrar los triunfos del Barcelona? ¿Cómo vas a ser cristiano y celebrar Halloween? Dice, si es que os gusta más la fiesta que a un tonto un lápiz. Que no puedes celebrarlo todo. Defínete. ¿Cómo vas a celebrar aquello que Cristo venció en la cruz? ¿Cómo vas a celebrar la oscuridad? Dice, y lo más bonito es que en 15 días vas a celebrar la Navidad también. Decídete, ¿no? Defínete. Me tenéis despistado, decía, era como medio cómico. Un corazón dividido. Un corazón que no sabe dónde está. Está con un pie aquí y con otro pie allí. Que lo quiere todo, porque hoy ese es otro constructo de ingeniería neurológica. Tú puedes. Y la sociedad de hoy cree que lo puede todo. Puedes tener esto, puedes tener aquello, puedes tener porque tú puedes. No puedes, cariño, no puedes. No puedes, tienes que escoger. Hay cosas que tienes que escoger. Hay cosas que si quieres tener a Dios son incompatibles. Hay incompatibilidad. Es un corazón dividido, es un obstáculo para la bondad. Y por último, su meta. La meta de la bondad. ¿Cuál es la meta de la bondad? ¿Cuál es su meta? ¿Qué persigue? ¿Un corazón bondadoso? ¿Qué persigue? Ojo, porque tenemos que volver al origen. La meta de la bondad no es el moralismo. La meta es que Jesús sea visto. Esa es la meta. Ver a Jesús. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mírame. La meta del corazón bondadoso es que Jesús sea visto. Que tú puedas decir, mírame. Pablo decía, hay que tener un nivel para decir eso, ¿no? Porque Pablo decía, sed imitadores de mí. ¡Wow! Yo diría, imítame en esto, pero en esto no me imites tanto. Sed imitadores de mí. ¿Cuál es la meta de la bondad? Reflejar a Jesús, que Jesús sea visto. Por eso la bondad no nace de ser buena gente. Que el mundo está llenísimo de buena gente, en serio. Hay gente muy buena. Yo me asombro. Hay personas que son verdaderamente buena gente, pero la bondad no tiene su origen en eso. La bondad tiene su origen en haber sido transformados. Por aquel del que dice en Filipenses que el que comenzó la buena obra en vosotros es fiel para llevarla a buen término, para perfeccionarla. Y por eso cabe preguntarnos, ¿cómo reflejo mejor a Jesús? ¿Cómo puedo reflejar mejor al Señor? Que como hijos de Dios seamos capaces de estar plantados nosotros en el árbol bueno y que el árbol bueno esté plantado en nosotros y que produzca esos frutos de manera que sean visibles y que reflejemos a Jesús. Y quiero terminar diciéndoles
algo. Porque la pregunta es, ¿qué fruto estamos dejando ver? ¿Qué fruto estás tú dejando ver? ¿No? Y hay algo que me viene muy bien, y es algo que ha estado sucediendo en las últimas semanas, que hemos vivido un par de situaciones con los medios de comunicación. Y los hermanos, seguramente la mayoría lo saben. Primero fue un artículo que hablaba del peligroso crecimiento de las iglesias evangélicas, ya lo mencionamos. Después fue un artículo escrito en el Confidencial que hablaba de una especie de mercantilización. Y después en el Espejo Público, en Antena 3, salió un programa también en el que, además, en ambos, en el escrito y en el de Espejo Público, salía nuestra iglesia. Y se hablaba también con imágenes claras, se criticaba de convertir la fe en un negocio, manipular emociones, usar Bizum, se hablaba de los coches pastorales tipo Lamine Yamal o Vinicius o no sé qué. Y obviamente se hablaba también de que entre las iglesias, pues que ya no solamente es que vengan extranjeros, es que hay hasta profesionales, hay hasta dentistas y fisioterapeutas, menudo problemón. Hay hasta españoles. Imagínate, qué peligro. La pregunta es, ¿cómo debemos responder ante esto? ¿Cómo tenemos que responder? Y os leo un versículo de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ojo si lo que dicen es verdad, pero mintiendo. Bienaventurados si lo que dicen de nosotros es mintiendo. Por lo tanto, esta oposición no es nueva, hermanos. Y sin embargo, tenemos también que reconocer que muchas de estas críticas que surgen, lamentablemente, tienen que ver con cosas que sí se dan en algunas iglesias, o que sí se dan entre algunos evangélicos, realidades dolorosas. Hay personas que han usado el nombre de Cristo para enriquecerse, no podemos negar eso. Pero tampoco es nuevo. O sea, en 2 Corintios 2:17 Pablo dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, reconociendo una cosa y otra, hermanos, yo creo que nuestra respuesta no tiene que ser defensiva, sino ejemplar. ¿Qué es lo que queremos? No era reflejar a Cristo, no se trataba de reflejar a Jesús. Lo que nosotros queríamos hacer, nos hemos olvidado de esto. Y yo creo que necesitamos transformar toda esa energía, todos estos vientos en energía positiva, en algo que nos ayude verdaderamente y que juegue a nuestro favor, en fuerza útil. Yo creo que las críticas que llegan pueden ayudarnos a utilizarlas verdaderamente, impulsarnos con mayor pureza. Y quiero decir varias cosas en relación con esto. En primer lugar, quiero decir a los hermanos que como iglesia nosotros hemos escrito una queja. De hecho, creo que en el Protestante Digital hoy aparecía una noticia en la que se decía de esto, pero no aparecía la carta. Hemos escrito una carta tanto al Confidencial como al Espejo Público exigiendo una rectificación, porque al final es lo que se hace en este tipo de mundo. Si no te quejas, ellos continúan tomándolo como normal y tienes que decir algo y tienes que mencionar la ley. Y quiero decirles, hemos escrito y hemos pedido una rectificación, que rectifiquen, primero, que no somos la confesión evangelista, sino evangélica, que empiecen a utilizar la terminología como tienen que utilizarla. Segundo, que el comentario relativo al coche de altísima gama de un pastor evangélico, estoy leyendo lo que al final en la carta, no tiene nada que ver con la iglesia evangélica Salem, porque lo que tú no puedes hacer es, en un reportaje público, es dar una noticia y usar como soporte gráfico un lugar o una sede que no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo. Pero es lo que hacen. Exigimos esa rectificación que no tiene nada que ver con la Iglesia Evangélica Salem, ni se corresponde con la realidad de la inmensa mayoría de las iglesias. 3, que las ofrendas y donativos, porque hablan mucho del tema del Bizum, recibidos por las iglesias evangélicas, son utilizados en la inmensa mayoría de los casos para el correcto sostenimiento de la Iglesia y las labores que realiza, no para el enriquecimiento injusto de sus líderes. 4, que el uso de medios de pago como el Bizum, las tarjetas de crédito o débito o las transferencias bancarias para realizar ofrendas y donativos se debe principalmente a la problemática para el ingreso de cantidades de dinero anónimas y en efectivo en los bancos, que es una realidad con la que nos encontramos, y con el propósito de cumplir con la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales. Sabéis que las iglesias evangélicas no están invadiendo España, ni deben ser vistas como un elemento de alarma, sino como una respuesta a la realidad social y espiritual de nuestro país. Y por último, que aunque puedan existir comunidades evangélicas que actúen de manera inadecuada o incluso sectaria, la inmensa mayoría de las iglesias y entidades evangélicas son espacios seguros
donde no se venera ni adora al pastor ni a la institución, sino al Dios en el que creemos. Quiero decir, esto es una carta... Sí, me parece muy bien que lo aplaudamos. Esto no lo he escrito yo, ¿vale? Esto lo ha escrito un abogado, el abogado de Ferede. Y Ferede nos está respaldando en esto y representándonos como es su función, ¿no? Es una carta larga en la que se denuncia todo lo que han hecho y se exige esto. Amén. Pero yo quiero decir 3 cosas a la Iglesia ante esto. En primer lugar, hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Porque claro, esto hay que hacerlo. Esto son cosas que hay que hacerlas. Y no se puede uno quedar callado porque es un atropello. Es un atropello en una sociedad que saca pecho de ser tolerante y que se jacta de ser igualitaria y no sé qué, y que se les llena la boca hablando de justicia social y etcétera. Pero luego tela. Entonces, pero nosotros, desde aquí, este púlpito no está para hacer política. Este púlpito está para alimentar nuestro espíritu y enseñarnos. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos? 3 cosas voy a decir. Primera, afirmemos nuestra identidad. Afirmemos nuestra identidad. ¿Quién somos en Cristo? Nuestro lema este año es ver a Jesús. Quiero anticipar que el próximo año, estamos ya en noviembre, el próximo año nuestro lema será a cara descubierta, basado en 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta, que es más de lo mismo, porque mirando a cara descubierta, mirando a Jesús como en un espejo, terminamos reflejando a Jesús. Nuestra identidad es que Jesús sea visto, es la identidad, la gloria de Cristo, no la nuestra, que no somos un negocio. Que no estamos construyendo nuestro propio nombre, somos una familia espiritual que sirve por amor, no por interés. Eso es lo que hacemos. No estamos llamados a responder con marchas y con... Claro que tendremos que... Y hemos escrito esta carta y lo haremos, pero nuestro llamamiento es ser como Jesús, ser como Él y sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y creo que todo lo que está pasando es una confirmación para el lema que estamos trabajando para el próximo año. Nosotros tenemos que ir por aquí, seguir representando a Jesús. Segundo, hermanos, centremos todo en Cristo. Centrémonos en Cristo. Centrémonos en la persona de Jesús. Hay gente que se arrima a la Iglesia para solucionar su situación. Y sabemos que hay sanidad en Cristo, sabemos que hay libertad en Cristo, pero no prometamos a la gente lo que la Biblia no promete. No caigamos en la trampa de por conseguir a alguien que venga a la iglesia empezar a decirle cosas que no promete la Biblia y que luego decepcionan y que son mensajes engañosos como lo que dicen en este programa. Centrémonos en la cruz de Cristo, la salvación que Él ofrece. Ese es nuestro mensaje. El Evangelio es la buena noticia. El Evangelio. Y se nos ha comisionado a predicar el Evangelio. La buena noticia. Esa es nuestra noticia. Hay hermanos que creen o sienten que la buena noticia no es suficiente noticia y entonces crean noticieros de otras noticias. Ole. Y han hecho de ellos su industria y su fuente de ganancia. No somos llamados a eso. Somos llamados a predicar el Evangelio, la buena noticia de que Cristo Jesús vino a salvarnos. Que luego hay beneficios, que el Señor te... Claro que el Señor te... Y oramos por los enfermos y hemos visto cosas maravillosas suceder. Pero no somos gente milagrera que vende agua bendita para conseguir adeptos y que hace negocio con eso. Centrémonos en Jesús. Centrémonos en Jesús cada vez más, mucho más en este tiempo en el que se da tanto este tipo de mensaje, ¿no? Prometiendo mejoras sociales, mejoras políticas. No es nuestro cometido, ni nuestro mensaje. Cada uno tendrá sus simpatías y sus tendencias. Y yo siempre, si usted me pregunta a nivel personal, yo siempre te daré mi opinión y siempre estaré más cerca de lo que más cerca esté de la palabra de Dios, ni más ni menos. Y tampoco me rasgaré las vestiduras si nos gobierna quien yo no quisiera que nos gobernase. Porque yo sé que de todos modos, ya no España, este mundo, mis hermanos, esto no lo soluciona nada más que el reinado justo del Mesías. No pongas tu esperanza, está bien que nos involucremos y que luchemos por la justicia y los derechos humanos. Si tú estás hablando de los derechos humanos, yo estoy contigo. Pero estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos,
Centrémonos en Jesús. Y tercero, respondamos con hechos. Respondamos con hechos. Hay veces que nos quejamos de que, yo he escuchado eso, ¿no? No sé qué, sale el orgullo gay y salen todos los telediarios. Y hacemos nosotros la marcha por Jesús y no hay cobertura. Si ahora están fijando sus ojos en nosotros, aprovechemos eso, para que cuando miren, lo que vean sea integridad, servicio, honestidad, amor cristiano, y que hablen los cínicos y que digan lo que quieran decir. Pero aprovechemos este momento para mostrar verdaderamente, y os digo, hermanos, como dice en 1 de Pedro 2:12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Somos el pueblo de Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro cometido. Y os digo algo, hermanos, no temamos la crítica. Vamos a recibirla como una oportunidad para vivir realmente con más autenticidad, con más humildad y que cada día con más verdad, y que cada palabra nuestra, hermanos, cada acto muestre a Jesús. Más que nunca necesitamos reflejar a Jesús, ver a Jesús y vivir a cara descubierta. Así que, hermanos, recapitulando, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Hasta ahí puedo leer. Ahí nos quedamos hoy. Recuérdalo, no te quedes solo en tratar de ser buena gente. Hay personas que alivian tu carga por un rato, pero algo de lo que queremos profundizar es ser personas que se comprometen a largo plazo por el bien de otros. Eso es iglesia, eso es iglesia. Eso es a lo que estamos llamados. Y recuérdalo y ponlo en práctica en tu vida. Ora, busca al Señor, pide que el fruto del Espíritu se manifieste cada vez más. Y ahora vamos a recordar a alguien que no se conformó con ser buena gente, sino que se sacrificó por nosotros. Y lo vamos a recordar con pan y con vino, tal como Él lo dijo. Y recordarle a Él nos saca de nosotros mismos y nos recuerda quién somos. Nos recuerda quién somos. Pido a los músicos que suban, por favor, y pido también a las personas que los hermanos que nos van a ayudar con la participación de la Santa Cena, que ocupen sus lugares. Todos aquellos que nos visitan de otra iglesia, están en plena comunión, participen con nosotros. La Santa Cena siempre es algo que trata de incluir a todos los hijos de Dios, y al mismo tiempo es algo exclusivo para aquellos que tienen a Jesús como Señor de su vida. Si no has seguido a Jesús, si Él no es el Señor de tu vida, si no lo has seguido, nuestra señal un poco es el bautismo.